El tema de hoy, entre otros muchos, pero creo que me gustaría platicar un poquito con ustedes de Evelyn Salgado. Entonces, antes de iniciar eso, quiero poner lo que el presidente dijo. Yo creo que todos estábamos a la expectativa. Después de que el fin de semana se diera a conocer que la hija de este presunto violador, Félix Salgado Macedonio, ex candidato al gobierno de Guerrero, le haya sido negada la candidatura para poder contender para ser gobernador del estado por parte del INE y después del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues todos estábamos esperando una reacción del presidente, que ya sabemos que en sus conferencias mañaneras habla sin ton ni son. Y entonces nuestra compañera Dalila Escobar, hoy, que fue francamente la única valiente que se le puso al presidente enfrente y le dijo esto. Fin de semana también ya queda declarado que es Evelyn, la hija de Félix Salgado Macedonio, quien será la candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero. Pero yo lo que le quiero preguntar es por lo que usted mismo publicaba hace algunos años, en el que decía que poner a que personas poderosas o políticas. Que conste que si hay una sanción, la compartimos. No, gracias. No, pero bueno, más que nada por lo que usted publicaba, si comparte la idea solamente de que si políticos están poniendo a sus familiares es nepotismo, vil y corrupción, eso es lo que usted publicaba, ¿lo sigue pensando y sería el caso de Félix Salgado Macedonio? Mire, mejor no hablemos porque están desatadas las campañas. Entonces, no nos metamos en eso. Cuando se trató de defender a Félix Salgado Macedonio, que fue acusado de violar a por lo menos 5 menores de edad, cuando se trató de defender a Salgado Macedonio en los trámites por los cuales el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el presidente no dudó en hablar al respecto. Inclusive ya dentro de este arranque de campañas, ya con la veda electoral, durante las conferencias mañaneras, el presidente salió a decir que era injusto lo que se le hacía a Félix Salgado Macedonio, que había que dejar que el pueblo sabio decidiera, que sobre las presuntas acusaciones de violación, que no habría ninguna sentencia, y defendió a capa y espada al que es conocido como el Toro de Guerrero. Ahora decide callar. El presidente guarda su silencio, pero en este silencio demuestra una enorme cantidad de complicidad. ¿Ustedes creen que la decisión de nombrar a Evelyn Salgado no trae consigo la venia del presidente de la República? En diversas ocasiones, la semana pasada, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, estuvo en reunión en Palacio Nacional. A decir de él, estuvo reunido con Julio Scherer, el encargado de llevar a la judicatura, el encargado de asesorar legalmente al presidente, el abogado del presidente. Pero me queda claro que no fue así. Mario Delgado estaba recibiendo instrucciones directas y precisas del presidente de la República de cómo se iba a llevar a cabo esta famosa encuesta, de la cual nos dan a conocer los resultados, pero se desconoce por completo la metodología. Dentro de los estatutos de Morena está establecido que no se puede promocionar a familiares de primero a cuarto grado de manera directa consanguínea. O sea, hijos, nietos, primos hermanos, no se pueden poner a ninguno de estos de manera directa. Tampoco se puede hacer con familiares en primero o segundo grado de manera indirecta. O sea, yernos, consuegros, primos de esposos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, rompiendo todo tipo de protocolos y de sus mismos estatutos políticos, se decide nombrar a Evelyn Salgado, que sale a decir: no me llamo Juanita, me llamo Evelyn Salgado.
haciendo alusión al personaje Juanito, que en algún momento ganó la alcaldía de Iztapalapa, que después fue, lo hacen a un lado y ponen a Clara Brugada en una estrategia política de Andrés Manuel López Obrador dentro del PRD. Y dice, yo no me llamo Juanita, me llamo Evelyn Salgado. Porque claro, todo el mundo ha salido a decir que esta estrategia de los Juanitos, que por cierto fue puesta por Andrés Manuel López Obrador, se está replicando ahora el modelo en el estado de Guerrero. Entonces me di a la tarea de investigar quién es Evelyn Salgado. Y les voy a ser sinceros, políticamente hablando, la mujer no tiene experiencia. Evelyn Salgado sabe ser hija de Félix Salgado Macedonio. Pero de ahí a tener una probada experiencia política, no tiene nada. Dentro de su currículum, lo único que sale a resaltar es un curso en Word y un curso en PowerPoint y en Excel. Pero fuera de eso, Evelyn Salgado no tiene nada. Francamente, no llama la atención en nada. Y sale a decir la ahora candidata al gobierno de Guerrero que su papá no va a tener ningún tipo de injerencia. Les voy a decir qué puede pasar. ¿Qué podría pasar? Primero que nada, que Evelyn Salgado llegue a la gubernatura. Las encuestas marcan que Morena ha bajado por lo menos 10 puntos en su intención de voto, lo que la posicionaba de un 40 a un 30% de la intención. Eso de entrada. Seguida, si Evelyn Salgado llega a ganar la gubernatura, yo creo que sería demasiado descarado que Félix Salgado Macedonio, su padre, se convirtiera en secretario de gobierno. Si no fuera Evelyn Salgado y alguien más estuviera en ese puesto y Félix Salgado Macedonio se hiciera secretario de gobierno, podría renunciar la gobernadora y entrar el secretario de gobierno como gobernador interino. Ahora, sería demasiado descaro. Pero lo que sí podría pasar es que dentro de los primeros meses de mandato, Evelyn Salgado renunciara sin tener a su papá en el gabinete, renunciara al cargo de gobernadora, se volviera a llamar a elecciones y entonces Félix Salgado podría regresar a contender por la gobernatura sin ningún tipo de sanción del INE, ya que la elección en la cual fue sancionado ya pasó. Y entonces tinga. Gana la elección, renuncias, subes a Félix Salgado Macedonio, ahora sí como gobernador, vuelves a convocar elecciones y gana Félix Salgado Macedonio la gobernatura del estado de Guerrero. Esos son, creo que, los dos escenarios. Un tercer escenario importante sería que Evelyn Salgado llegara a la gubernatura del estado y que no moviera un dedo a menos de tener la venia de su papá. Y que sobre la sombra del padre, que lo hemos visto en todos los actos de su hija, pues se gobernara el estado teniéndola a ella como fachada, pero atrás de ella a Félix Salgado Macedonio haciendo las veces de gobernador del estado. Que las riendas se llevaran desde atrás, lo cual sería sumamente plausible. Ahora, la posibilidad de que alguien más gane el estado de Guerrero a mí se me hace muy complicada. Francamente creo que Morena va a ganar el estado de Guerrero, pero se va a quedar un estado de Guerrero profundamente dividido. Otra cosa que tenemos que saber de Evelyn Salgado. Evelyn Salgado está casada con el hijo de un hombre que le dicen el Abulón. El Abulón era operador del cártel de los Beltrán Leiva y hoy está cumpliendo una condena de 10 años de prisión, la cual, ahí le ve el dato, le acaba de ser conmutada. Y dentro de poco vamos a ver al Abulón salir de la cárcel. Acuérdense de mí. Hablando de salir de la cárcel, quiero cambiarles un poquito el tema. Cerrando el paso ya a lo que es el franco nepotismo, porque no hay otra forma de describirlo,
con el que Evelyn Salgado llega a la candidatura a la gobernatura de Guerrero. Digo, me queda claro que ahora sí les ha tocado en Morena tragar sapos sin hacer gestos. Porque han demostrado que toda la retórica que tuvieron durante años como oposición, la están contraviniendo. El presidente de la República es un jarrito de mentiras. Y tiene que ahora tragar sapos sin hacer gestos ante las acciones de su gobierno, que nos ha sorprendido todos los días y nos sorprenderá todos los días con las acciones de su gobierno que van en detrimento de nuestro país. Y eso por hablar nada más de la elección en Guerrero. No meterse a lo que está sucediendo en Michoacán, en donde también se le retira la candidatura al candidato de Morena, se pone a otro candidato que mantiene las preferencias electorales en un gobierno gobernado por el PRD en manos de Silvano Aureoles. Acuérdense que Michoacán ha sido priista y ha sido perredista en los últimos PRD Silvano Aureoles, después estuvo Fausto Vallejo con el PRI, y anteriormente hubo 2 gobernadores también de extracción perredista. Entonces, francamente, Michoacán ha sido perredista, principalmente en los últimos 4 sexenios. Porque el gobierno de Fausto Vallejo dejó mucho que desear. Entonces, seguramente la llegada ahora del partido de Morena también puede ser posible. ¿Y sabe por qué? Porque en Michoacán hay una gran injerencia de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, de la sección 18, que tienen al Estado agarrado los tompiates. Uno de los más grandes problemas que ha tenido Silvano Aureoles como gobernador ha sido tratar de lidiar con esta facción de la disidencia del magisterio que está en manos de Raúl Morón. Y saben perfectamente bien la capacidad de acarreo de votos que tienen los maestros en esta entidad. Es enorme. Además de ser un estado que ha sido gobernado por la delincuencia organizada. El gobierno de Fausto Vallejo fue catastrófico. Y no puedo más que decir lo mismo del gobierno de Silvano Aureoles, que aparte de todo, tiene que estar fencing off todos los ataques que se da por parte del gobierno y los grandes problemas en los cuales se ha metido al Estado el magisterio. Sin embargo, el tema de la inseguridad, hemos visto que la inseguridad michoacana se ha pasado a Jalisco. Porque en Michoacán, los grupos de policías comunitarias que se dieron ahí en su momento, que después trataron de ser reguladas por el priismo y este señor Alfredo Castillo, el Pitufo, el abuelo, el doctor Mireles, ¿se acuerda todo este grupo? Pues entonces ese fue calmado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el cártel Jalisco Nueva Generación agarró las bases michoacanas y se trasladó a Jalisco. Entonces ha bajado la inseguridad en Michoacán, pero sigue teniendo un gran problema de operatividad con este grupo de maestros que ahora ha sido tranquilizado por Morena, pero que le ha puesto las piedras en el zapato al gobernador Silvano Aureoles. Nos vamos a otro tema que es importante, antes de que se me acabe el tiempo, y es lo que el presidente califica como sabadazo con el caso del Güero Palma. El Güero Palma es un narcotraficante, digo, no es empresario, no fue desarrollador inmobiliario, el señor es un narcotraficante que en su momento fue inclusive socio del Chapo Guzmán. Y misteriosamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque no me van a decir que el presidente no estaba enterado, le acaba de retirar los cargos de delincuencia organizada y tráfico de estupefacientes. Entonces el Güero Palma seguramente va a salir de la cárcel. Ya está grande. Ya no es un chavito el Güero. Está fregado. Pero aún así sigue siendo el Güero Palma. Ahorita está en un proceso en donde en 48 horas tiene el gobierno para decidir si lo saca o no lo saca. Ahora, empiecen a juntar los pedacitos del rompecabezas. Después de ver las declaraciones de Christopher Landó, ex embajador de Estados Unidos en México, que hace poco nos decía que la aproximación del gobierno de López Obrador al tema del narcotráfico era por demás perezosa, ¿se acuerdan?
que no le habían puesto la atención debida. Las acciones del presidente para la liberación de Ovidio Guzmán, las acciones del presidente, ese famoso ínfimo saludo del presidente Andrés Manuel López Obrador y la mamá del Chapo Guzmán. No se diga la estrategia de seguridad de abrazos y no balazos, en donde lo que estamos viendo es que a los criminales los están sacando de la cárcel y a los opositores los están metiendo a la cárcel. Hace falta espacio, me quiero imaginar. La posible liberación del Güero Palma me suena más a una complicidad que un sabadazo. Hay una gran preocupación por parte de la comunidad internacional sobre el narcoestado que está representando Andrés Manuel López Obrador, que sin decirlo abiertamente apoya al narcotráfico, sin decirlo abiertamente le da el control de las aduanas al ejército, y el ejército, sin decirlo abiertamente, tiene una enorme complicidad con el narco desde las más altas esferas. Lo vimos en el caso del ex general secretario Salvador Cienfuegos, que tuvo que ser cubierto esa llamarada de petate de la DEA, tuvo que ser cubierto por el gobierno mexicano. No se diga las amenazas del gobierno mexicano al gobierno estadounidense de dejar de recibir agentes encubiertos norteamericanos para labores de investigación. Hay una enorme complicidad por parte del presidente con el narcotráfico. Y otra prueba más de ello es lo que les decía de Evelyn Salgado. Ahí les pongo otra. Uno de los Beltrán Leiva también está a punto de salir de la cárcel. Las grandes capturas que se dan de narcotraficantes en la época de Felipe Calderón, hoy poco a poco se están liberando, y muchos de ellos están saliendo bajo un acuerdo de cooperación. ¿Se acuerdan de la Barbie? La Barbie también está a punto de recibir una reducción de sentencia en los Estados Unidos. Hay mucho de qué hablar en temas de narcotráfico. Hay mucho que ver en temas de narcotráfico en el gobierno de la Cuarta Transformación. Andrés Manuel López Obrador llegó al gobierno como oposición prometiendo el oro y el moro, pero francamente traicionándose a sí mismo y engañándolo a usted. Todo lo que dice el presidente es una mentira, tan pequeña o tan grande como usted quiera. Miren, ya para irme, nada más para que vea hasta dónde va el nivel de cinismo del presidente, porque el cinismo se ve en las grandes y en las pequeñas acciones. Andrés Manuel López Obrador hoy presumía que había volado en un avión, en un Dreamliner, como el avión presidencial, de México a Cancún. Y hace poco, el presidente hablaba de este mismo avión presidencial, que es la misma categoría de avión como en el que voló a Cancún, y decía que ese avión era profundamente ineficiente para vuelos que no fueran de más de 5 horas de duración. Entonces, ¿cómo puede decir que viajó cómodamente a Cancún, que son hora y media, en un avión igual que el presidencial, pero el presidencial no lo puede hacer? La única conclusión que les puedo dar es que el único honesto que tiene la Cuarta Transformación es ese avión. Es el único que no se ha vendido.